No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Empezamos con lo de siempre. La ministra de Relaciones Exteriores de Israel, Tzipi Livni, dijo el lunes que una solución del conflicto en Líbano debe incluir la libertad de 2 soldados israelíes secuestrados por Hezbollah. Livni volvió a afirmar en Berlín, tras reunirse con su homólogo alemán Frank-Walter Steinmeier, que el secuestro de los soldados del 12 de julio fue el comienzo de todo el asunto. Por otra parte, el gobierno israelí negó estar negociando con Hezbollah un intercambio de soldados, pero reconoció que están en contacto. Según dijo la ministra, mucha gente en Israel está preguntando cuándo retornarán los soldados secuestrados. La nación, dijo, en su totalidad aguarda que los soldados regresen a su hogar. Por cierto, hablando de gente secuestrada que regresa a su hogar, los 2 periodistas de la cadena de televisión Fox News, que fueron secuestrados el 14 de agosto en Gaza por un grupo terrorista islamista, fueron liberados tras haber sido obligados a convertirse al Islam, con lo cual terminó bien, los pudimos ver en buen estado de salud. Siguiendo con Livni, ella también va a mantener reuniones con Ernst Urlahu, que es jefe de inteligencia alemana, y también con la canciller Angela Merkel. Por otro lado, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, instó a Israel a realizar un intercambio de prisioneros y dijo que lamentaba la guerra entre Israel y su milicia, que se haya prolongado un mes. También dijo que no se imaginaban que Israel iba a responder de una manera tan contundente. Para posibilitar la liberación de los soldados israelíes secuestrados, Israel debería, según Nasrallah, liberar a presos libaneses, e Israel ha negado completamente esto. En fin, mientras todas estas declaraciones se hicieron antes de que Kofi Annan llegara a Beirut. El secretario general de la ONU, Kofi Annan, visita Beirut en el inicio de una gira por varios países de Oriente Medio para tratar sobre la aplicación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sus conversaciones con los dirigentes libaneses se centrarán en los esfuerzos para el despliegue de una fuerza multinacional en el sur del país y en resultados sobre este asunto de la reunión ministerial de la Unión Europea celebrada el viernes en Bruselas. En esta reunión, los de la Unión Europea ofrecieron entre 5.600 y 6.900 nuevos soldados para la ampliación de la fuerza provisional de la ONU para el Líbano. Casi que de la 1701 no le seguimos hablando porque hemos hablado bastante. Sí seguimos hablándoles de viajes. El presidente venezolano Hugo Chávez llegará a Siria este miércoles. Ya recuerdan algunas declaraciones de Hugo Chávez donde él va a Siria ahora a desarrollar, dijo, las relaciones bilaterales, tal y como indicaron el lunes. Lo que les decía antes es que recordarán algunas de las perlas del presidente, que dijo que Israel estaba cometiendo acciones como las de Hitler, como las que Hitler cometió con los judíos. Pues para seguir poniéndole sal a estas maravillosas comparaciones, el ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro, comentó ayer en Kuala Lumpur, que está de viaje, que su país y Malasia comparten la idea de que el gobierno israelí debe ser sometido a un juicio internacional por la agresión al Líbano, y volvió a hacer algún tipo de alusiones terribles. Bueno, seguimos hablando, vamos a hablar ahora de las fuerzas de paz. Según informó ayer el negociador jefe palestino Saeb Erekat, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, aceptó un plan estadounidense para desplegar fuerzas internacionales en el principal paso fronterizo para mercancías entre Israel y Gaza, el paso de Karni. Erekat explicó que Abbas espera que con esta solución se eviten los cierres del paso fronterizo por motivos de seguridad que tan negativamente afectan a la vida económica de Gaza. El plan fue presentado a ambas partes por el coordinador de seguridad de Estados Unidos en Cisjordania y Gaza, general Keith Dayton, e Israel también lo acepta en principio. Sin embargo, según el diario israelí Haaretz, el ministro de Defensa, Amir Peretz, dijo el viernes al general de Estados Unidos que antes de aceptar la propuesta sería necesario que fuera liberado el soldado secuestrado el 25 de junio pasado, Gilad Shalit, de quien también le hemos hablado. El plan del que estaban hablando prevé desplegar unos 90 soldados de una fuerza internacional de observación en el paso de Karni, y esto sería empleado para permitir el tránsito cotidiano de unos 400 camiones. Todo lo que sea tranquilizar y normalizar la zona siempre, desde luego, será positivo.
Esto también, además, incluye proporcionar entrenamiento a funcionarios de seguridad y de aduana palestinos. Y seguimos el caso, la guerra contra Hezbollah colea en varias partes del mundo y esto tiene muy preocupadas a las asociaciones. Presidentes del Congreso Judío Mundial para las comunidades israelitas en los 5 continentes comenzaron ayer una maratón de consultas con el gobierno de Israel debido al deterioro de la seguridad de sus miembros agravado tras la guerra con Hezbollah. Según un comunicado del Congreso que preside Edgar Brodman, se ha producido un drástico deterioro de la seguridad en decenas de pequeñas comunidades judías en todo el mundo, que alertaron a esa organización acerca de una nueva ola de incidentes antisemitas. Israel Singer, presidente del Consejo de Asuntos Políticos del Congreso, afirmó ayer a la radio pública que muchos judíos en esas congregaciones se sienten inseguros, aislados y abandonados. Y los presidentes continentales de la organización y presidente del Congreso Judío Latinoamericano analizaron y se reunieron con Ehud Olmert, entre otros, y con jefes de los organismos de seguridad. En fin, bueno, la situación en Oriente Medio, dijeron, no es solo un problema de Israel, también perjudica a las comunidades judías en todo el mundo, desde luego. Y la siguiente noticia no habla solamente de la preocupación de las comunidades judías en otra parte del mundo, sino en general de cualquier minoría. 3 universitarios rusos colocaron la bomba que cegó la vida de 7 asiáticos en uno de los mercados más concurridos de Moscú, en lo que se ha dado a llamar el primer asesinato racista de la historia de Rusia. Según denunció este viernes Lev Ponomarev, presidente del Grupo por los Derechos Humanos, no se trata de un ataque espontáneo con un bate o con un cuchillo, sino de una táctica terrorista premeditada para matar extranjeros, cosa que nunca había ocurrido antes. Los autores de la matanza confesaron que eligieron el mercado porque había demasiados asiáticos, minoría étnica que, en sus propias palabras, les repugna profundamente. La explosión ocurrió el lunes de la semana pasada en el mercado de abastos, y donde la mayoría de los dependientes son caucásicos, centroasiáticos, chinos, vietnamitas. Costó la vida de 10 personas, 8 de ellas extranjeros, y hirió a medio centenar. Y según los autores, los que son profundamente repugnantes son los extranjeros y no ellos mismos. Con este atentado ya son 29 los extranjeros asesinados, 208 los heridos en lo que va de año en Rusia, con los cada vez más frecuentes ataques racistas, según ya se ha analizado y venimos hablando y denunciando desde hace mucho tiempo. También el rabino Zinovy Kogan, presidente del Congreso de Organizaciones Religiosas Judías de Rusia, ha denunciado que el racismo y el antisemitismo está volviendo a Rusia. En el caso de los judíos viven 2 millones, ya les hemos hablado. En fin, seguimos. La exhibición Desafiando a la Bestia, que conmemora los 100 años de historia del Museo Judío de Praga, se centra en las actividades del museo desde el año 1906 hasta 1940. Su título, Desafiando a la Bestia, se conecta con los nazis, que tenían sus propios planes en relación al museo en los años 40, y también apunta a la liquidación del gueto judío de Praga. El museo se las arregló entonces para salvar una parte de los objetos de las sinagogas demolidas dentro de la liquidación del gueto. La exhibición cierra las puertas el 1 de octubre y ha sido organizada por la Galería Robert Gutmann. Incluye reconstrucciones de exhibiciones que el museo presentó antes de la Segunda Guerra Mundial. Entre los objetos exhibidos está también el mapa recientemente descubierto del gueto judío de Praga, que data de 1843. Quien tenga la suerte de poder verlo, y pues que vaya. Seguimos. El alcalde de Toledo, José Manuel Molina, presentó ayer la 7ª Jornada Europea de la Cultura Judía, que se celebrará el próximo domingo en localidades con tradición hebrea y en la capital de Castilla-La Mancha. Tiene la programación de actividades más amplias de la veintena de ciudades españolas participantes. En el interior de la sinagoga de Santa María la Blanca, el alcalde informó a los periodistas sobre los conciertos, paseos, visitas guiadas, degustaciones culinarias y muestras documentales previstas para el próximo fin de semana en Toledo, y destacó el mercadito sefardí, que se instalará en los jardines del Tránsito en el barrio judío. En el mercado judío, que evocará a los que en otros tiempos acogía Toledo, se podrán encontrar desde las 11 de la mañana hasta las 22:30 horas del sábado y domingo libros y discos de la cultura judía, talleres para niños, demostraciones de la elaboración de la repostería sefardí, catas de productos y cuentacuentos de relatos hebreos basados en la obra de Isaac Bashevis Singer, Premio Nobel de Literatura en 1978. La jornada en Toledo se inaugura el viernes con un concierto de música sefardí en la Sinagoga del Tránsito a las 7:30 de la tarde y se clausura el domingo con un espectáculo de danza en la Sinagoga de Santa María la Blanca, también a las 7:30 de la tarde. El alcalde resaltó que en Toledo todas las actividades serán gratuitas, pero eso sí, importante, el acceso requerirá reserva previa debido a la limitación de espacio disponible en algunos recintos, así que ya están tardando en reservar su espacio.
Y de Toledo nos vamos al Rincón de Iguítola. Hola. ¿Qué tal? ¿De qué nos hablas por fin? A ver, este rincón hoy, ¿con qué estrenas? Como prometí, hoy hablaré de un ángel. Ah, bien, ¿de cuál? Un ángel llamado Gaidamek. Se trata de un judío de origen ruso que al empezar el bombardeo de misiles de Hezbollah decidió llevar a los ciudadanos del norte de Israel al sur para tenerlos a salvo. Para eso construyó una ciudad de camping con comedores, cines, teatros, zonas de ocio para niños, guarderías y toda clase de actividades para hacerles la estancia fuera de su casa menos dramática. Para hacernos idea del costo de esta acción filantrópica y humanitaria, hay que decir que asciende a la cantidad diaria de $2,5 millones. Pero ha valido la pena, dice él, porque la rentabilidad social, la rentabilidad en alegría de niños, en paz de familias, en tranquilidad de la población es enorme. Y otra nota, a lo mejor de otro ángel. ¿Quién fue el primer caído en esta lucha? Apenas comenzaron los ataques terroristas, un médico joven, Igor Rothstein, nacido en Rusia, emigrado a Israel en 1997, se presentó voluntario para acudir al frente. Quería estar junto a los soldados heridos para atenderles rápidamente en el campo de batalla. Estando en Tiberíades, dejó su trabajo y salió con los primeros soldados hacia el Líbano. Ahí le encontró la muerte el día 5 de agosto, atendiendo a un soldado que también murió, Daniel Shiran, hijo de mi amiga Verda. Los dos estaban juntos, murieron abrazados porque el médico, en un reflejo final, había intentado proteger con su cuerpo el del enfermo al que atendía. Bueno, pues con esto nos vamos, Yait. Gracias. Con su recuerdo, y con el recuerdo. Gracias por tus noticias. Muchas gracias a ustedes por su atención. Mañana más. Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. 8 meses hace ya que entrara en coma Ariel Sharon. Bueno, pues en medio de este momento confuso, vamos a ser generosos, vamos a llamar a este momento confuso, Ariel Sharon parece que experimentó ayer una pequeña mejoría en su estado, o así informaron por lo menos algunas fuentes médicas del hospital Sheba. Claro que tampoco esto quiere decir que vaya a salir del coma. Una ligera mejoría en esta situación, no sé muy bien a qué puede deberse. El caso es que donde no hay mejoría aparentemente es en la salud interna del gobierno actual. El primer ministro israelí Ehud Olmert anunció anoche la creación de 2 comisiones que investigarán la guerra del Líbano, las cuales dijo permitirán extraer conclusiones y mejorar el funcionamiento de la clase política y militar en situaciones extremas. Al frente de la primera comisión de carácter político estará un ex jefe del Mossad, Nahum Admoni, y formarán parte de la misma un general y 2 profesores que, según Olmert, establecerán cuanto antes aquellos aspectos que no han funcionado durante la guerra. En Israel se afianza la idea de que fue el Ejecutivo el que cometió los errores más graves durante la invasión al mostrarse incapaz de detener el lanzamiento de cohetes Katyusha contra Galilea, ni clausurar los túneles subterráneos que utilizaban los terroristas de Hezbollah. Y las protestas se han extendido por las principales ciudades del país. Centenares de israelíes exigen la investigación, que se haga cuanto antes y que los responsables políticos y militares asuman sus errores y dimitan. Sin embargo, va a ser una simple comisión de control con competencias limitadas y no una comisión de Estado, como exigía la oposición, quien se va a ocupar de esta investigación. El profesor Amon Rubinstein declinó la invitación de presidir la comisión política porque, según explicó, no le fueron garantizadas las competencias a las que aspiraba en puridad. Y una segunda comisión va a estar encabezada probablemente
por el ex jefe del ejército Amnon Lipkin Shahak, quien va a ser el encargado de averiguar el comportamiento de los militares, pero no de los políticos, y así elevar pues algunas recomendaciones oportunas. Pero no se crean que estos son los únicos escándalos que están azotando la región, porque por otro lado el abogado del Estado, Misha Lindenstrauss, concluyó la elaboración de un informe donde se afirma que Ehud Olmert nombró a varios cargos de Likud, amigos suyos, como responsables del Ministerio de Industria y Comercio cuando estuvo al frente del departamento. Según el documento, los nombramientos se pudieron efectuar a cambio de dinero. Todavía no se sabe, o al cierre de esta edición por lo menos no se sabía, si Olmert sería procesado por el asunto. Pero no se vayan, todavía tenemos más escándalo. Ya saben que el presidente de Israel, Moshe Katsav, está siendo investigado por delitos sexuales. Bueno, pues él denunció ayer que además está siendo víctima de una campaña de difamación y, bueno, que ha sido realmente que está siendo acosado. Bueno, el caso es que nosotros dejamos un poquito esta situación interna, aunque seguimos en la zona. Tenemos la visita esperada de Kofi. El secretario general de la ONU, Kofi Annan, llegó ayer a Jerusalén para tratar con las autoridades israelíes la aplicación del alto al fuego en Líbano. Annan pidió, por un lado, la liberación de soldados secuestrados por Hezbollah y, por otro, el fin del bloqueo marítimo y aéreo de israelí. Annan llegó a Jerusalén procedente del Líbano y tenía previstos encuentros con el ministro israelí de Defensa, Amir Peretz, con el primer ministro Ehud Olmert y con la ministra de Asuntos Exteriores, Tzipi Livni. También tenía previsto encontrarse con los familiares de los 2 soldados secuestrados. Hasta ahora el gobierno israelí ha insistido en que va a terminar con el bloqueo simplemente cuando una fuerza internacional controle todas las fronteras del país de Líbano, porque pues, para Israel es indispensable esto para evitar el contrabando de armas a la milicia chií a través de Siria. Hasta ahora solo se prevé el despliegue del ejército libanés en la frontera con Siria, lo que no garantizaría la seguridad. Annan, por otro lado, debería tratar también con la parte israelí del proceso de formación y despliegue de la fuerza multinacional, que según la resolución de la ONU constará de 15.000 efectivos y que apoyará al contingente del ejército libanés de igual importancia. Y mientras se debate la manera de llegar a la paz y de calmar la región y de enfriarla, pues otros no pierden oportunidad para calentarla más. El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad volvió ayer a insistir en el derecho de su país al enriquecimiento de uranio con fines pacíficos, a 2 días de que se cumpla el plazo que el Consejo de Seguridad de la ONU dio a Teherán para detener el programa nuclear o enfrentarse a sanciones diplomáticas o económicas. Ahmadinejad además consideró que la respuesta ofrecida por su país al paquete de incentivos de 6 naciones es una oportunidad para ambas partes para resolver el asunto. Asimismo, el presidente iraní pidió mantener un debate televisado con el presidente estadounidense George Bush para discutir sobre cuestiones internacionales y dijo que la creación de Israel es un cuento y calificó al Estado hebreo de amenaza para la paz y la estabilidad en Oriente Próximo. Bueno, sobran comentarios. El caso es que estamos muy pendientes de lo que sucede cuando se cumple el plazo del Consejo de Seguridad de la ONU. Seguimos dando coletazos afuera en internacionales sobre la crisis con Hezbollah, la guerra con Hezbollah. Líderes del Congreso Judío Mundial de los Estados Unidos y de Europa, que se reunieron el domingo con el primer ministro Ehud Olmert y con otros funcionarios, advirtieron que hay un considerable aumento del antisemitismo en la diáspora tras la confrontación en el Líbano. Israel Singer, presidente del Consejo, que recientemente visitó varias comunidades en Sud y Centroamérica, aseguró que las comunidades judías pequeñas más aisladas, como las de Sudamérica, son las más vulnerables. Singer dijo estar especialmente preocupado por la situación en Venezuela, por los comentarios antiisraelíes y antisemitas del presidente Hugo Chávez. Según explicó Singer, Venezuela es un tema que han traído al primer ministro y el primer ministro habría mostrado la preocupación y han acordado que la situación merece mucha atención. Otras comunidades judías que expresaron sentimientos de inseguridad fueron las de Ucrania, Suiza y Bélgica, pero de donde nos llega el último hecho antisemita bastante brutal es de Serbia, donde 2 ciudadanos israelíes, judíos, evidentemente estaban en un festival de rock el domingo y fueron golpeados por un grupo de neonazis que les cantaban Auschwitz, Auschwitz, volved a Alemania. Esto ha preocupado mucho al presidente, que dicen que se está intentando luchar contra el neonazis y el resurgir del antisemitismo en esa zona. Y seguimos, ya que hablamos de la lucha contra el antisemitismo, vamos a hablar de un tema que está dando mucha polémica.
El Centro Simon Wiesenthal dijo el lunes que acogía con agrado la decisión de Günter Grass de renunciar a las restricciones a sus archivos nazis para que esa institución pudiera investigar su paso por las Waffen-SS de Hitler. El centro pidió a Grass la semana pasada que prescindiera de las estrictas leyes de protección de datos de Alemania, las que buscan proteger la privacidad. Sin embargo, advirtió que no bastaría con los documentos y que sería necesario el testimonio de Grass. Bueno, al parecer el centro ha dicho que los informes de prensa sobre su pasado son contradictorios y que él debería aclarar los registros. Ya saben que ha sido muy criticada la actitud de Grass, que dicen que su explicación es demasiado exigua, que ha salido a la luz demasiado tarde y que también sospechan que puede ser por algún motivo, digamos, de venta de su libro. Pero bueno, seguimos hablando de la época negra, más negra, pero desde otro punto de vista. Un nuevo libro publicado en los Estados Unidos por un rabino arroja datos históricos significativos sobre la relación del Papa Pío XII con el pueblo judío en plena Segunda Guerra Mundial. Convocados por la Fundación Internacional Raúl Wallenberg y las organizaciones no gubernamentales incluidas en su red, directivos de distintas confesiones se reunieron para analizar este enfoque presentado por David Dalin en su libro El mito del Papa de Hitler, cómo Pío XII salvó a los judíos de los nazis. El fundador de los centros interconfesionales, Baruch Tenenbaum, hizo un análisis de lo que significa la aparición de un libro que analiza temas tan polémicos y su perspectiva auténticamente judía. Y que seguramente promete más polémica todavía porque ya saben que Pío XII es muy controvertida la figura. Y seguimos, ya terminamos esta primera parte del informativo hablando de algo un poquito más amable. Vamos a hablar de fiesta. Durante el próximo fin de semana tendrá lugar en Segovia la 7ª Jornada Europea de la Cultura Judía, que este año tendrá como tema central los itinerarios europeos del patrimonio judío. Este acto se celebrará simultáneamente en 30 países de toda Europa con el objetivo de dar a conocer el patrimonio cultural e histórico del judaísmo. A través de visitas guiadas, exposiciones, puertas abiertas, conferencias y conciertos, los asistentes podrán iniciarse en la música judía, el arte contemporáneo, el teatro, la visita a las sinagogas, a los antiguos cementerios, los baños rituales o las antiguas juderías que alberga la ciudad. Pues como siempre, el que pueda asistir, que no se lo pierda. Pues dejamos aquí esta primera parte del informativo y nos venimos al rincón. Dieguito, Hola. Cuéntanos de qué nos hablas hoy. Hoy hablamos del periodista israelí Yossi Sarid, que ha sido vetado por el gobierno indonesio, por lo que no podrá estar en Bali para asistir a la conferencia internacional convocada por el gobierno noruego y el presidente de Indonesia. Las razones aducidas por aquel gobierno islámico son que es judío y además israelí. Deseoso de encontrar una solución al conflicto, el gobierno noruego decidió conceder la nacionalidad noruega para que podría asistir al citado encuentro internacional sobre libertad de expresión y tolerancia al que Sarid fue invitado por el ministro de Exteriores noruego. Resulta paradójico que una conferencia que se anuncia bajo el pomposo título de Diálogo Global Intermedia vete la participación de nadie. Sarid estaba entre los 60 periodistas invitados a tomar parte en la conferencia, cuyo objetivo declarado es construyendo puentes entre diferentes religiones, culturas y pueblos. ¿Qué puentes piensan construir? Puentes por los que solo pueden transitar los simpatizantes y amigos del mundo islámico. Pero lo más chusco no es eso, sino la ocurrencia del gobierno noruego de conceder a Sarid pasaporte noruego para que así, renunciando al suyo propio, al pasaporte israelí, puede ser admitido. A esta propuesta, el periodista de Haaretz ha dicho: cuando me lo propusieron casi me caí de la silla del asombro. Cuanto más pensaba en la oferta, más enfadado me ponía. No tengo otro país y no tengo otra nacionalidad que la israelí. Ninguna persona del mundo que se respete aceptaría una oferta tan
retorcida. Sarit pidió a otros invitados a la conferencia que declinen sus invitaciones como protesta por el rechazo de su persona. Hombre, pues yo hubiera aceptado otra nacionalidad. Para tener otra más, nunca viene mal tener una nacionalidad europea. Eso sí, pero no en ese caso. Claro. Oye, ¿y por qué cuando lo invitaron no sabían que era israelí y judío? Parece que sí, pero como la cosa invitaron mucho antes de muchos conflictos que aparecieron ahora, entonces al tener conflicto de repente el de Indonesia dijo no pueden venir porque son israelíes y judíos. Bueno, pues vamos a terminar con todos los conflictos ya. Muchas gracias, Sigrid. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes por su atención y mañana más. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. El gobierno de Israel recomendó ayer a sus ciudadanos no viajar o abandonar, si ya están ahí, la península Sinaí en Egipto en base a información de los servicios de inteligencia de que un ataque terrorista es inminente en la zona. Otra advertencia similar recomienda a los turistas israelíes en Turquía a permanecer en sus hoteles. Así está el mundo y, mientras tanto, Kofi Annan llega y visita Israel. El secretario general de la ONU, Kofi Annan, reiteró ayer en una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro Ehud Olmert su exigencia de que Israel levante el asedio al Líbano y recordó su importancia para la recuperación de la economía libanesa y para reforzar la posición del gobierno libanés. Annan afirmó que las autoridades libanesas le han dado garantías de que están tomando las medidas necesarias para frenar el contrabando de armas y expresó su confianza en esa promesa. Sin embargo, el primer ministro israelí no respondió a las exigencias de Annan para el levantamiento del asedio y cuando fue preguntado al respecto por un periodista hizo únicamente un llamamiento a la aplicación en su totalidad de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU 1701. De hecho, Israel ha reiterado desde que fue acordado el alto el fuego en muchas ocasiones que no va a levantar el bloqueo hasta que sean desplegadas las tropas internacionales en la frontera entre Líbano y Siria para así impedir el aprovisionamiento de armas por parte de la milicia de libanesa, de Hezbollah. También parece que no se creen realmente las promesas y las garantías libanesas. El secretario general de las Naciones Unidas pidió también a Israel, por otro lado, que abra los pasos fronterizos en Gaza, y en declaraciones que hizo tras entrevistarse en la ciudad cisjordana de Ramallah con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, con Mahmoud Abbas. También al cierre de esta edición hay que hablar de 8 palestinos muertos en Gaza. Kofi Annan también dijo que Olmert ha afirmado que espera que el acuerdo de alto el fuego constituya el comienzo de una nueva realidad, tanto para Israel como para Líbano. Según las propias palabras de Olmert, él espera que las condiciones cambien rápidamente y que permitan un contacto directo entre el gobierno de Israel y el gobierno de Líbano para alcanzar, según dijo Olmert, un acuerdo entre ambos países. Bueno, pues Siniora responde a los deseos de Olmert. El primer ministro libanés Fouad Siniora dijo ayer por la tarde que no busca tener contacto directo con su país vecino y afirmó que el Líbano será el último país árabe que firme la paz con Israel. Siniora también dijo que creía que el bloqueo aéreo y marítimo de su país podría ser levantado en cuestión de pocos días. Respecto a esto, el primer ministro consideró que Kofi Annan era sincero en sus esfuerzos de hacer levantar el bloqueo que impuso Israel durante la guerra contra el Hezbollah. Sus palabras son: que quede bien claro, no buscamos ningún acuerdo hasta que haya una comprensiva paz basada en una iniciativa árabe. Por cierto, el buen ejemplo cunde y un grupo sirio hasta ahora desconocido en los altos del Golán amenazó ayer con secuestrar a soldados israelíes para intercambiarlos por prisioneros sirios detenidos en Israel. En una declaración enviada por fax a agencias extranjeras en Damasco, el grupo autodenominado Hombres de la Resistencia Nacional Siria amenazan con tomar las medidas necesarias, dicen, para garantizar la puesta en libertad de 16 sirios detenidos en Israel desde hace 22 años. Por lo visto, este grupo Hombres de la Resistencia Nacional Siria no se han dado cuenta de lo que pasa en este caso de secuestrar soldados y tienen muchas ganas de meter más leña al fuego. En fin, por otro lado, Kofi Annan en la zona reiteró su compromiso de hacer todo lo que pueda por lograr la liberación de los 3 soldados israelíes capturados por las milicias y dijo que él también es marido y padre y que entiende el dolor de las familias.
Annan apuntó ayer por la mañana que en su visita al Líbano exigió a las autoridades la puesta en libertad inmediata y sin condiciones de los soldados israelíes, y ha destacado que está convencido de la seriedad del liderazgo libanés en su voluntad para resolver este asunto. Respecto a soldados, comentar que un vídeo ha aparecido, dicen que va a haber un vídeo. La televisión libanesa presentó el lunes un corte promocional de un documental sobre Ron Arad, que fue capturado en 1986 y que es un símbolo de los prisioneros de guerra y militares desaparecidos en acción. El documental va a ser transmitido el 6 de diciembre. Las nuevas imágenes fueron transmitidas por la televisión israelí, lo que evidentemente ha provocado un revuelo en un país que está ansioso por saber lo que ha pasado con el piloto desaparecido, que según las agencias de seguridad israelí oficialmente seguiría en vida, ya que no han recibido pruebas fehacientes de su muerte. Estaremos pendientes por lo pronto el 6 de septiembre de ver qué es este vídeo, si es real. Alguna gente dice que sí, y qué es exactamente lo que aporta. Mientras seguimos con las aportaciones precisamente para la paz. Un batallón de reconocimiento español llegó ayer a Beirut a bordo de un Hércules de las Fuerzas Aéreas Españolas. El fin de esta comisión militar, integrada por 29 soldados, es el de estudiar el terreno donde próximamente se desplegará un contingente integrado por miembros de la Brigada de Infantería de Marina y posteriormente por legionarios que tomarán el relevo en octubre. Además, el grupo de reconocimiento mantendrá también reuniones con directivos de la FINUL y mandatarios civiles de la zona. El viernes se espera que el gobierno español apruebe en el Consejo de Ministros el despliegue militar en Líbano de entre 800 y 1000 soldados que van a colaborar en la Fuerza de Paz Internacional. También el 7 de septiembre el Parlamento resolverá la decisión definitiva de la remisión de tropas, y cuando el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, transmitirá la información recibida por parte de la Comisión de Reconocimiento. Por cierto, que en España parte del debate es si debe ser el propio presidente quien hable o el ministro de Defensa. Por otro lado, la Comisión Europea se ha comprometido a contribuir con 42 millones de euros, unos 53 millones de dólares, para ayudar en la reconstrucción del Líbano. También han señalado que más adelante darán una segunda conferencia de donantes en Beirut cuando la necesidad de ayuda para la reconstrucción sea más clara. Por otro lado, Italia hizo unas declaraciones, el ministro de Asuntos Exteriores hizo unas declaraciones en las que dijo que el mundo no va a estar sentado mirando si Siria manda armas a Líbano, a saber qué hará. Y ahora pasamos al rincón, vamos a llamarlo el rincón de los amigos por ser un poco generosos, o no sé muy bien por qué. El presidente venezolano Hugo Chávez prometió el miércoles en Damasco construir junto con Siria un nuevo mundo libre de dominio estadounidense. Tras un encuentro de 2 horas y media con el presidente sirio Bashar Assad, Chávez dijo que los países habían decidido ser libres y cooperar para construir un nuevo mundo donde sean respetados los derechos de autodeterminación de los pueblos. El presidente agregó que el imperialismo busca dominar el mundo, pero que países como Siria y Venezuela no se lo permitirán, a pesar de lo que calificó de presiones y agresiones. También dijo que Venezuela y Siria están firmemente unidos en contra de las agresiones y las intenciones hegemónicas del imperio de los Estados Unidos. Todo un lenguaje, por mucho que le pese al presidente Chávez, muy de western todo esto. Venezuela y Siria son dos naciones con coraje, dice, no tenemos miedo de decir las cosas, al pan pan y al vino vino, y esto es un ejemplo para el mundo, para perder el miedo, no podrán con nosotros, dijo Chávez. Assad, tras su encuentro, destacó que había obtenido el apoyo de Chávez a la causa siria y palestina, que ahora parece ser que es algo que preocupa mucho a Siria. Por cierto, en este rincón de amigos, comentar que supervivientes de la Shoah han invitado al presidente Ahmadinejad a visitar Auschwitz. Realmente puede ser un viaje interesante si algún día se llegara a concretar. Estaremos pendientes. Esto era una nota que al cierre de nuestra edición pudimos leer en el diario Haaretz. Cambiamos de tema, pero seguimos un poco en lo mismo. Simplemente nos vamos a Alemania. Charlotte Knobloch, presidenta del Consejo Central de los Judíos de Alemania, mantuvo ayer una reunión de urgencia con la canciller Angela Merkel debido a los llamados realizados por el ministro de Ayuda a Desarrollo alemán pidiendo en la ONU una investigación acerca del uso de bombas de racimo por parte de Israel. Knobloch, superviviente de la Shoah, ha alertado en numerosas ocasiones acerca de un creciente sentimiento alemán en contra de los judíos. En declaraciones a la versión digital de Der Spiegel, la presidenta del Consejo Central de los Judíos acusó a políticos alemanes de seguir esta corriente. Sí, destacó la del ministro del que hemos hablado y también del líder de la izquierda, Oskar Lafontaine. Se pudo ver a una, preocupada Merkel que le dijo a los periodistas
que los puntos de vista expresados por el Ministerio acerca de Israel, de que Israel usó estas armas de bombas de racimo, pues que son una opinión privada y que no han sido habladas junto al gobierno. Merkel también hay que destacar que es de la UCD, de la Unión Democrática Cristiana, mientras que el ministro del Ministerio que acabo de olvidar, de Ayuda al Desarrollo, discúlpenme, es del SPD. En fin, seguimos hablando de antisemitismo, pero en este caso activo, violento e indiscutible. El presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, DAYA, Jorge Kirschenbaum, denunció ayer la aparición de pintadas, grafitis y panfletos de corte antisemita en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. El titular de la DAYA anticipó además que, junto con un grupo de alumnos y docentes de la Facultad de Filosofía y Letras, será recibido el jueves próximo a las 4 por el decano Héctor Hugo Trinchero, a fin de manifestarle su preocupación por la proliferación de pintadas antisemitas en esa sede de estudios. Kirschenbaum manifestó que recibió una denuncia formal por parte del alumnado de esta facultad en la que se detallan las diferentes expresiones antisemitas. Fuera judíos invasores, haga patria, mate un judío. Poesía pura, que tampoco oculta las intenciones y que alguna gente que vivió en la Argentina hace muchos años ya había leído. Desde luego que habrá que estar pendientes de eso y esperamos que el gobierno tome medidas, porque las pintadas reflejan una sensación cada vez más angustiosa. Recordamos lo que sucedió con Quebracho y cómo evitar una manifestación pacífica. Seguimos, vamos a finalizar con algo bonito, porque las noticias, no han sido las mejores. La Filmoteca de Cataluña dedica del 1 al 13 de septiembre un ciclo de 21 títulos al cineasta Otto Preminger, uno de los directores clásicos de la historia del cine y realizador de películas como Laura, Anatomía de un asesinato o Éxodo. El ciclo dedicado a Preminger abre el nuevo curso de la Filmoteca y conmemora el centenario del nacimiento del director. Además de la proyección de las películas, la Filmoteca acogerá una mesa redonda sobre el director con Carlos Losilla, Santos Zunzunegui y José Enrique Monterde. Y Preminger les hemos hablado en algunas ocasiones, austríaco, comenzó muy joven en la dirección escénica, pero por culpa del nazismo tuvo que exiliarse a los Estados Unidos, donde al fin y al cabo lo que le hizo un gran favor, porque se convirtió en uno de los grandes representantes del cine clásico americano. Tiene dos facetas muy marcadas, una de cine negro, donde es en películas como Laura, y luego grandes bestsellers que adaptó de temas un poco polémicos, entre ellos habla Éxodo. Quien esté, por favor que vaya y que nos lo cuente. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo, nos venimos al rincón de Guit. Hola Guit. Hola. Cuéntanos de qué nos vas a hablar hoy. Hoy hablaremos de Roi Klein. ¿De? Roi Klein. Un héroe de nuestro tiempo, le llamo yo. A veces los medios de comunicación desestiman el hacerse eco de personajes y noticias que en el fondo son sumamente interesantes y humanas. Ignorar estos hechos es debido a políticas informativas, sectarias y interesadas. Un caso espectacular de lo que comentamos es la historia del comandante Roi Klein, héroe israelí cuya hazaña ha tenido lugar hace escasos días, en pleno ataque terrorista de Hezbollah sobre el norte de Israel. Hay que contarla a veces conteniendo unas lágrimas, con el pecho encogido por la admiración que despierta. Hoy era segundo oficial del Regimiento 51 de Golani, que vivía en el pueblo de Elí, en Samaria. Era el oficial de mayor graduación entre los que luchaban en Bin Jbel, uno de los santuarios terroristas más difíciles de erradicar en el territorio libanés, y donde Hezbollah había camuflado bajo las casas de apariencia normal enormes arsenales de guerra, almacenes de misiles y todo tipo de paratrachos bélicos, mientras que la población local pasaba hambre. Roi
observó durante el combate cómo una granada había sido lanzada hacia su tropa cuando ya era tarde para tomar medidas defensivas o evitar el daño. Sin pensarlo dos veces, Roy saltó sobre la granada para parar con su cuerpo el efecto de la explosión y salvar a sus soldados. Este sacrificio heroico valió la pena, ya que salvó la vida a todos sus compañeros. Roy, al saltar sobre la bomba de mano arrojada hacia sus hombres, había gritado: «Shema Israel». Su acción no debe pasar sin ser contada. El día de su heroico sacrificio cumplía 31 años. Era un hombre dinámico, pletórico de vida. Tocaba el saxo y la par que destacaba como pensador brillante y como extraordinario alumno de fin de curso en la escuela de ingeniería. Había viajado mucho por África y de él recuerdan con nostalgia y cariño quien le trataban, con contagiosa risa. Era una persona delicada y afable, pero también fuente de energía, delicado y tranquilo. Su grandeza, su espíritu y su capacidad de sacrificio fueron tan grandes como lo de que se cuenta de los héroes de Tel Hai. Bendita sea su memoria, que su recuerdo se perpetúa para gloria de Israel y su pueblo.